Bueno, muy buenas tardes para todos. Soy Joan Steven Gallego. Pues hoy el tema es el hexágono de la tartamudez. El autor es John Harrison. Este es un autor que en lo personal me dio como las guías o pautas también, tanto en lo personal como en lo profesional. Soy fonólogo también y soy una persona que tartamudea. Así que bueno, ya van a ir conociendo un poco pues acerca de los paradigmas que él menciona y es algo que me identifica un montón. Siguiente, Leo. Muy bien. Entonces, voy a hablarles un poco de quién es John Harrison. Él es licenciado en filosofía inglesa. Él tiene cerca de 80 a 85 años. Él vive en San Francisco, California, en Estados Unidos. Y él menciona en el libro que desde los 3 años y medio apareció su tartamudez. Esto pues fue al decirle algo a su mamá y empezó a ver las repeticiones, más de 3 veces, ¿sí? Él también nombra que casi hasta los 35 años él fue tartamudo y se autodenomina como una persona recuperada por completo ante la tartamudez. ¿Sí? Entonces, esto nos causa un poco de curiosidad y es lo que vamos a ir pues indagando con el transcurso de la presentación. Muy bien, siguiente, por favor. Bueno, entonces empiezo con una introducción algo fuerte, pero es necesaria. Y esto es citado por él. Y él nos dice, por desgracia, muchos programas terapéuticos se limitan a concebir una estrategia que se centra casi únicamente en cambiar la forma de hablar de la persona y poco más. No buscan soluciones para transformar el sistema que hace que nuestra forma que hace que nuestra forma de hablar sea más fácil, sino que allí faltó esa parte. Bueno, entonces él también nos nombra que por lo general los logopedas o los fonoaudiólogos o los terapeutas como tal se han formado para trabajar en especial el logopeda dentro de un paradigma que los obliga a centrar su atención en el habla. Y la tartamudez es mucho más que un aspecto de repetición, de prolongaciones, de todos estos aspectos de disfluencia, ¿sí? Entonces, él lo que enmarca es ver mucho más allá de la repetición y todos estos comportamientos primarios de la tartamudez. Muy bien, Leo, por favor. Listo, entonces entramos un poco ya en materia y es que él nombra el hexágono de la tartamudez y es que él lo denomina como un sistema interactivo y es compuesto. Este es el hexágono de la tartamudez, un sistema interactivo y compuesto entre sus 6 puntas, que ya poco a poco los voy a ir describiendo. Y cada una de las puntas, que es el comportamiento físico, emociones, percepciones, creencias, intenciones y respuestas fisiológicas, los vamos a ir explicando. Y cada una de estas puntas interactúan entre sí. Pero cuando hay una predisposición negativa entre cada una o en alguna de estas puntas, hay pocas posibilidades de un aumento en la fluidez. Por el contrario, si la persona ha conseguido progresar en todo el hexágono de la tartamudez, en las 6 puntas o en alguna de las puntas del hexágono, este sistema favorecerá la expresión más libre y una mayor fluidez. La interacción entre estas puntas se equilibran el sistema. Al descomponer el sistema en sus diferentes componentes, se implantan cambios en los otros puntos del hexágono. Es decir, tenemos que desequilibrar el sistema para poder darle como
más fluidez también a nuestra habla, y es lo que vamos a ir explicando. Al perseguir esta estrategia global, podemos crear un sistema de fluidez que se mantendrá a sí mismo, porque además de atacar los bloqueos, irá dirigida a los factores que contribuyen en que la persona se bloquee. Entonces empezamos con las respuestas fisiológicas. Ahí, como pueden ver, está en el lado izquierdo, superior. Él nos nombra, y voy a citarlo tal cual, y es: el estrés puede provocar falta de fluidez e interferir en el buen funcionamiento del mecanismo del habla de un individuo. El componente fisiológico se podría explicar por las diferencias personales a nivel de flexibilidad muscular, los neurotransmisores, que son las conexiones neuronales, y esto se realiza mediante de la sinapsis, ¿sí? Esto pues se los estoy explicando un poco más desglosado. Y a nivel de la flexibilidad muscular, pues en algunos hay más tensión que otros, y eso es, es un comportamiento muy característico de la tartamudez. Al igual, él nos nombra que el umbral de tolerancia del sistema nervioso es diferente en cada una de las personas que tartamudean. No todos reaccionamos igual ante las emociones. Entonces aquí yo quiero dar como algún ejemplo. Algunos, tal vez, si hay un temblor, si hay un robo, hay veces nos quedamos quietos, y esa es la reacción que en algunos se pueden ver. En otros, ¿qué hace? Le pueden estar atacando al agresor, o si hay un temblor, bueno, ¿qué más hacemos? No todos reaccionamos de la misma forma, y es lo que pasa a veces con las emociones en la persona que tartamudea. Como bien lo dice el autor, el estrés pues no es la causa, pero sí es un agravante y puede provocar la falta de fluidez. Esto pues a nivel muscular, de tensión en caras, que se pueda ver en cuello también, que es muy típico estas dos. Igualmente está la coordinación fonorrespiratoria, que el autor él nos nombra, y pues en algunos puede desequilibrarse estas dos funciones. Y en estas respuestas fisiológicas también encontramos los concomitantes físicos, que son los movimientos asociados. Algunos parpadean muy rápido, algunos también pueden hacer algunas muecas, algunos mueven sus brazos, sus piernas, y es esa necesidad del movimiento en algunos casos también. Estos son llamados los comportamientos secundarios de la tartamudez. El segundo que voy a explicar es el comportamiento físico. Allí está en el lado derecho del hexágono, en la parte superior. El autor nos nombra que es contener la respiración, apretar los labios o bloquear las cuerdas vocales. Hay veces la P, la T, la K, pues esto ya es mío, ¿no? La P, la T, la K son fonemas explosivos. Entonces hay mucha más tensión y hay mucho más bloqueo. Entonces aquí ya vuelvo a citar al autor, y él dice que el apretar los labios, el bloquear las cuerdas vocales son contraproducentes para hablar con fluidez. También sabemos que la fluidez es posible y la persona evita dichos comportamientos. En el punto 3 son las intenciones. Estas intenciones están en el lado izquierdo, en el centro. El autor nombra dos tipos de intenciones. El primero es una intención aparente. Él lo explica que el significado de la intención aparente es decir la palabra. Y la segunda es la intención oculta, que es cuando se reprime la palabra por miedos. Si esto
ocurre, nos sentimos bloqueados y difícilmente actuamos. Voy a colocar un ejemplo que me pasó, y pues esto ya es personal, asociado a lo que el autor nos nombra, y es que en algún momento en el colegio tuve algunas respuestas de que el profesor estaba preguntando en el momento. Y pues la intención era responderlas, pero el miedo a bloquearme, el miedo a las burlas, el miedo también a la reacción del profesor, yo evitaba más bien alzar la mano por miedo a lo anterior. Entonces, esas son las intenciones que el autor nos menciona. El 4, que son las creencias, que están en el lado izquierdo, en el lado inferior. Bien, pues el autor nos menciona, al contrario de las percepciones que se pueden modificar con facilidad según la forma en que nos sintamos en un momento determinado. Las creencias permanecen relativamente constantes en todo momento, en especial las creencias negativas. Pueden mantenernos en una posición inferior y hacer difícil que cambiemos. Podemos creernos diferentes de los demás porque tartamudeamos. El autor acá menciona un ejemplo y es acerca de hablarle a los padres. Pues hay veces cuando está esta superioridad. Pero yo quiero comentarles un ejemplo de un chico de la comunidad de personas que tartamudean, eh, pues en el país. Él dice que él en este momento pues él está prestando un servicio, eh, el servicio militar, y él es auxiliar, o sea, ahí es por rangos jerárquicos, ¿no? Entonces, él me nombraba que al hablarle a un subteniente, al teniente, al capitán, al mayor, al coronel, entonces allí empiezan a ver las subordinaciones, empiezan a ver las jerarquías, y me mencionaba que él al hablarles, por lo general, él se bloquea, pero es por eso, porque él se siente inferior. Entonces yo le mencionaba a él que si le va a hablar al subteniente, entonces que él se crea también un subteniente en el momento, no con la finalidad de subirle el ego, no, sino que para hacerlo más fácil en el momento de que él pueda hablarle. Y si le va a hablar al coronel o al mayor o en algún instante, pues que se crea él en algún instante el presidente y que él pueda hablar también, que es lo más importante. Muy bien, entonces vamos con el otro punto que son las percepciones. Está en el lado derecho, en el lado inferior. Se experimentan en el momento presente, influenciado por nuestras creencias, expectativas y nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, cuando una persona susurra al oído a otra mientras hablamos, creemos que están hablando de nosotros cuando pueda que no sea el caso. Estas percepciones en muchos casos es esa inseguridad también a no creer en nosotros mismos, en la autocrítica también es en muchos casos también nos permite que las percepciones se mantengan. El siguiente, bueno, aquí con las percepciones es que no sé si lo comprendieron, ¿sí? Pero es más que todo cuando creemos que están hablando de nosotros, de la tartamudez, o bueno, este señor se bloqueó, en fin, y cuando en realidad a veces pueda que no sea que estén hablando del tema. El Sí, sexto que nos son las hacemos la película. emociones. Ahí creo que habló alguien. Sí, No, que digo que nos hacemos la película que están re pendiente a nosotros y quizás nada que ver. correcto, correcto.
El último es el punto 6, son las emociones. Son estas experiencias traumatizantes que pueden conllevar al desarrollo de la tartamudez crónica. El autor nombra tartamudez crónica y es porque permanece en el tiempo. O sea, yo lo comprendo así. Y esto conlleva a una frustración, a un miedo, a vergüenza, a desánimo e impotencia que a su vez puede desencadenar mayores esfuerzos en la hora de y por lo tanto traerá consigo más bloqueos. Entonces son todas esas emociones también que nos dificulta el proceso en nuestra comunicación. Bueno, ahí está muy resumido cada uno de las puntas del hexágono. Vamos a la siguiente diapositiva. Leo, por favor. Ok. Ahí no sé si se alcanza a ver claro, pero el autor acá nos menciona y es que este es un hexágono y es un sistema que no favorece la fluidez en el habla. Entonces voy a nombrarlo tal cual, de forma textual. Es importante tener en cuenta esta interconexión. Cuando estemos tratando de modificar la forma de hablar de un individuo, supongamos que una persona realiza con éxito una terapia para mejorar su elocución y consigue alcanzar un alto grado de fluidez. Pero en las semanas y en los meses siguientes, esta persona no hace nada para modificar los demás aspectos del hexágono. Será difícil, sino imposible, mantener la fluidez adquirida en la terapia. Cualquier progreso quedará anulado por la tendencia del antiguo sistema. Muy bien, entonces acá, ahí pueden ver un menos, una rayita. Es que no sé si lo alcancen a ver. Sí, Joan. Sí, cierto, allí en la parte superior en el lado derecho. Y es eso, cuando se modifica el habla con alguna terapia, pero todas las demás conexiones, las emociones, percepciones, creencias, las respuestas fisiológicas y las intenciones, todo esto también tiene que tratarse. Y eso es lo que nos habla el autor. Siguiente. Muy bien, acá entonces nos muestra un sistema que favorece la fluidez al hablar. A pesar que esta persona sigue manteniendo siempre sus bloqueos, el hexágono reforzará cada progreso hacia la fluidez, porque el ambiente que se ha creado resulta menos amenazante y favorece más su libertad de expresión. Muy bien, entonces acá este es el sistema que favorece a la fluidez y es que las emociones, percepciones, las creencias, todo esto se ha trabajado mucho y favorece el momento del habla. Pues un habla más fácil, un habla más cómoda y más fluida, es lo que yo comprendo del autor. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces acá el autor también, en el último de los capítulos, él menciona pues algo que me pareció importante y es cómo vencer el miedo a hablar en público. Él nos da unas ciertas pautas o ejercicios y es reclamar el espacio, hablar con energía, añadir música cuando entonamos, cuando cantamos, cuando lo hacemos mucho más melódico el habla, cuando acentuamos también, importante. Esto es como añadirle música también. Cuando se aprende a vivir con pausas, de mirar a los ojos, de demostrar sentimientos, tartamudear a propósito, utilizar el cuerpo. Por eso me parece tan importante que la persona que nos acompaña, que nos va a dar pues en alguna charla cómo actuar y todo esto es importante porque el cuerpo también habla y comunica.
y interactuar con el público, incitar a la gente a la acción. Esas son las pautas que el autor nos menciona. Y pues si quieren pues profundizar más, esto está en el libro. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces allí voy a compartirles algo y si quieren pueden tomarle como alguna foto. Y es que hoy nos compartió Eusebio desde Tucumán, Argentina, algo en el grupo y es esto, y me pareció importante hacer un registro para el autoconocimiento de la tartamudez. Y es precisamente eso, cuando conocemos cómo actúa la tartamudez en nosotros mismos y quién más que nosotros mismos de reconocer cómo actúa la tartamudez y colocar la fecha. Si me pasó algo, voy a la cafetería y pedí mi capuchino favorito. Entonces esta es la situación. Voy a ir a la cafetería, voy a pedir mi capuchino y es el que más me gusta. También acá en el siguiente dice un pensamiento anticipatorio. Voy a tartamudear, están los nervios, no me va a salir. Entonces, esto también es importante reconocerlo. El pensamiento negativo, me salió mal, no voy a poder. Pensamiento positivo, no me salió bien, pero después lo dije y pedí lo que yo quería. Y la emoción, tristeza, enojo, alegría, todo esto lo podemos ir comparando y hacer en algún momento retos que nos retemos. Está bien, voy a ir a la cafetería, si no lo pedí bien hoy, si pedí una Coca-Cola, si pedí una gaseosa que no lo quería, pero bueno, en 2 semanas o en una semana voy a pedir mi capuchino, que es lo que yo quería. Entonces es precisamente esto, de ir avanzando, de ir autoconociéndose a sí mismo. Y me parece importante pues este cuadro. Siguiente. En la reflexión personal, hay veces uno lee libros, pues en mi caso, hay veces pauso porque quiero interiorizarme un poco qué me ha enseñado ese libro. Y creo que el hexágono de la tartamudez me enseñó, me enseña y me seguirá enseñando a vencer paradigmas. Uy, creo que la pasaste. A vencer paradigmas, esos muros, esas capas internas, a ver más allá del aspecto motor del habla y ampliar la perspectiva de la vida y de la tartamudez misma. Más allá de todo, dejar de sufrir lo que se siente al tartamudear. Y muchas gracias. Esa es como la presentación que les tenía para hoy.